Tenemos que salir de aquí. Andate al jardín y coge ese chisto. Olvídate, paisa, no te voy a dejar acá. ¡Cállate, deja la estupidez, andate! Yo te cubro, listo. 1, 2, 3, va. ¡Vamos al frente! Como era de esperarse, Escobar había cumplido y ya tenía las manos sobre Judy y el paisa. Yo solo esperaba tener algo de tiempo para pensar la forma de rescatarlos antes de que les hicieran algo. ¿Dónde se fue? Contá por dónde se fue. Quiero acceso a todas las llamadas que entren y salgan de esta línea y poder grabarlas, ¿de acuerdo? Para informarle, mi mayor, las unidades que fueron cerca del estadio acaban de reportar un tiroteo. Usted, encárguese de vigilar la evidencia. Y usted, que la chuzada quede bien hecha y no le quite el ojo a este pen. Mi general, hombre, estamos muy agradecidos por lo que usted hizo por nosotros hoy. Hombre, sí, Manuel, nos salvaste la patria. Pero esa gente, a los americanos, vamos a tener encima ya. Bueno, como ustedes supieron, hicimos un gran trabajo de movilización, un gran esfuerzo, sin hablar de lo que se nos viene encima. Yo creo que vamos a tener que renegociar. ¿Renegociar? ¿Y renegociar qué, Manuel? ¿Renegociar, Pablo? Encontrar la manera de recompensar esos esfuerzos. Y según vos, ¿cómo sería eso? Bueno, yo he pensado que podríamos traer el negocio para acá, como no sabemos cuánto tiempo más ustedes van a vivir aquí. Nos traemos todo para acá y montamos el centro de operaciones en Panamá. Oíste, Manuel, una pregunta. ¿Y qué ganas vos con todo esto? Hombre, Pablo, lo justo. 50-50. Yo pongo la infraestructura, las estrategias y logística de protección y de seguridad, y ustedes la materia prima y ese tremendo talento que tienen ustedes. Hombre, mi general, eso hay que pensarlo. Piensen en que sin mí ustedes estarían en este mismo momento en una cárcel gringa. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Es una buena idea? Sí, es que son temas que mejor discutimos mañana, ¿sí? Por supuesto. Son muy delicados, no se pueden discutir así a la ligera. Claro, por supuesto. No se preocupen. Mañana hablamos. Buenas noches, señores socios. ¿Ah? ¿Cómo viste ese viejo cabrón? ¿Ah? Que vaya a extorsionar a la madre de él. ¿Está creyendo que yo le voy a bajar el negocio mío? Oigan a este. ¿Oíste? Siempre es que la paciencia da sus frutos, ¿no? Por fin tengo en mis manos a Chabelita. Ahora no es sino regar la miel y esperar a que el mosco del Nacho Montero se pegue. ¿Cómo le hacemos, madrina? No te preocupes, que yo le he estado echando cabeza. Yo creo que tengo un amigo que nos puede colaborar con esa información. Déjeme a Nacho Montero, que le llevo unas ganas hace rato. Es tuyo, pero eso sí, cuando yo te diga. Vamos a divertirnos, Ríos. Vamos a pasar bueno con Chabelita y el baby. Bebé. Aruru, mi ángel. Mi amor. Tú no te merecías estos papás. Tú lo merecías. Ay, chiquitito, te juro que daría lo que fuera por verte crecer, por verte vivir, por verte andar en bici, jugar al fútbol. Give me the baby. Cal, por favor, no me mates a mi bebé, por favor, no lo mates. I'm not gonna kill him. Give him to me. Te lo suplico por la virgencita, no
Do you want to save him or not? Porque ya vienen en camino y lo van a matar. Dime que lo vas a salvar, por favor, júramelo. I don't have time for these games. No quiero. Shut up. Give him to me or you want him to die. ¿Quieres que lo maten? Entonces yo me quedo. No, por favor, no, mano. Give him to me. Chiquitito. Lock yourself in. Carlos, por favor. Lock yourself in. Shut up. Por favor. I don't have time for this. Lock yourself in. Lock yourself in. Déjame ir. Lock the door and shut up. Déjame ir, por Ya favor. vienen en camino y lo van a matar. ¿Quieres que lo maten? No quiero. Pero encierra con llave. No quiero, ya voy. Hurry up. Ya voy. Ya. Say goodbye. Tranquilo, ¿ah? Te estoy salvando la vida. Happy man, huh? Damn it. I'm sorry. Es que no sé dónde llevarte. Algo se me ocurrirá. Este negocio es como una peste que inunda a todos los que estamos metidos en sentimientos muy oscuros. Pero por mucho que yo odiara a Kyle, a partir de ese momento tenía una deuda con él. Estaba intentando salvar la vida de mi hijo. Ok. ¿Qué hago? Ramiro. De la gasolina. Ok, ya. Aguanta. No sé. ¿No sabes dónde está tu hembrita? No sabe, mamacita. No te creo. Canta que es para don Pablo. ¿Por qué no la dejas a nada? Ella no hizo nada y no sapía a nadie. Eso a mí no me importa. Si don Pablo me dice que le traiga al diablo, yo le traigo ese juego. Y hoy me pidió a tu hembrita. Tocó. Es que ella no es una perra. Tranquilo, papito. ¿Estás preocupado por eso? No es para eso. Es para algo más chido. Hey, diles que llegó la tomba, parcero. Bueno, entonces, ¿qué? Vámonos. Vamos, rápido, man. Se le pues tuyo. Vamos. Con cuidado todo el mundo. Requisen todo. Policía. Yo falta Pantera, cambio. Pantera para Leopardo. Qué bueno escucharte, Pantera. Pensé que te has ganado tu pepazo. Me salvé de milagro, señor, porque mi Dios es muy grande. ¿Y vos me puedes explicar qué fue lo que pasó ahora? No sé. Eran matones de Escobar. No entiendo qué querían. ¿No entiendes? Pues yo sí entiendo. El perro de Escobar se enteró que fuimos nosotros los que le mandamos a la Interpol, güey. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿No te imaginas? Tu mopita Montero se zafó de esta, nos traicionó. Eso está por verse. ¿Vos dónde estás, mamacita? Señor, estoy al frente del bar de Nacho. Estoy desplatada y casi sin gasolina. Aquí también cayeron los tombos.
Bueno, quédate ahí, que tica, ya vamos por vos. Y ahí nos vamos directico para Cali. Señor, esos hombres tienen al paisa. Yo no me puedo ir todavía. ¿Vos sabes a mí cuánto me importa el hijo de paisa? ¿Ah? Vos te venís conmigo y punto. Métete por esta. Por los perros de Medellín, no te preocupes. Que a mí no me agarran a bala así como así. Si Escobar quiere guerra, guerra va a tener. Sácate el fierro. ¿Qué pasa, madrina? Esto está muy raro. ¿Por qué será que el gringo ese no ha salido a recibirnos? Adelántate. Y tampoco veo el auto. Ponete las pilas, pues. Revisa. No vaya a ser que la vagabunda de Chabelita se nos haya volado. Vela, qué bueno tenerte acá, Chabelita. ¿Sabes qué? Por un momento pensé que te ibas a perder la fiestecita tan divertida que te tenemos preparada, muñeca. Siempre será un placer volverte a ver. Bueno, pero componete, pues. Hoy ya tenemos mucho de qué hablar. A ver. This looks like the place. Hey, it's okay. Look, I hope you realize I'm doing this to save your life. Y que no me vas a enterrar el puñal cuando crezcas. Ni tú ni tu papá. Mayor, revisamos toda la casa y no encontramos nada. Muy bien, Chaparro. Asegúrese de que no quede nada por ahí. Vaya. Listo, señor. Chaparro, consígame ese teléfono. Silencio todo el mundo. Paisa. Paisa, ¿me escuchas? Mayor. Vamos a hallarnos los cadáveres para terminar el procedimiento. Silencio. Esto es mucho, imbécil. No podía esperar a que colgaran. Uno de esos perros estaba llamando. Alguien levantó el teléfono, que no era Ramiro. Entonces, No sé, hermano, escuché algo de mover unos cadáveres y escuché una palabra, escuché que dijeron mayor. Master, you thinking that Santa Cruz que se fue No mal? sé. ¿O les cayó la policía? ¿Será que nos traicionaron? A ver, Ya está todo cableado, ¿cierto? Está todo listo. ¿Está seguro que ya se pueden usar los sistemas de rastreo? Claro que sí se puede. Listo. Entonces usted conteste, con mucho cuidado y ojo con lo que hace. Ya sabe lo que tiene que decir. ¿Aló? ¿Qué hubo, hermano? Mira, fíjate que estaba platicando con el paisa por teléfono ahorita, pero se cayó la llamada. Dime una cosa, ¿no se ha aparecido por el antro, el o Judy? No, pues es que ellos no... llevan rato sin aparecerse por acá. Y pues como la noche estaba así como medio lluviosa, ¿cierto? Bueno, pues mucha suerte con eso, hermano. Échenle ganas. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Tenés que mantenerlo en línea? El man dejó de hablar, ¿qué crees que haga? Nos cayó la policía en el antro también. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.